Tito, Maca, eso, faltaba que empezara a grabar. Disculpa. Ah, ya. Ahora Bueno, sí. pero no voy a repetir la presentación en realidad. No, Pero está bien. sí voy a comentar que me pareció que hablar de impacto de la hipoacusia en el contexto escolar eh, me genera como más, lo encuentro más amigable que hablar de las dificultades lingüísticas cognitivas específicas de los niños con hipoacusia en edad escolar, porque, ay, no puedo ver, espera. Porque, tal como lo dijo alguna vez Mark Monfort y Horacio Juárez, que fueron como unos profes, no sé si ustedes lo llegaban a conocer, pero cuando yo empecé a estudiar hipoacusia, eran como ya lo topísimo que había en el área de la fonoaudiología, y ellos comentaban que en realidad hablar de características lingüísticas y cognitivas de una persona por ser sorda generaba tanto conflicto como hablar de las características cognitivas y comunicativas de una persona por tener una raza determinada o un género determinado o vivir en una ciudad determinada, a pesar de que las características culturales efectivamente sí nos diferencian de una persona a otra, ¿ya? Y efectivamente creo que el desempeño comunicativo y escolar de este grupo de chicos y chicas y adolescentes no se puede atribuir solamente al hecho de que tengan una sordera, sino que a varios factores, como hemos conversado, sobre todo al acceso a un sistema estructurado de pensamiento, ¿ya? Y por supuesto que esta viene a raíz de la información cultural del entorno. Además, cuesta mucho hablar de este tema porque hay una carencia, una falta impresionante de instrumentos de evaluación para niños, niñas y adolescentes con dificultades auditivas. ¿Ya? Hay algunos en otros idiomas, hay algunos en Chile, pero que no siempre se acercan a las características lingüísticas o escolares de nuestros chicos. Entonces, eh, lamento decirles que la respuesta al título de esta clase es depende, algo que nadie quiere escuchar, pero efectivamente depende. Algunas ideas de qué depende este desarrollo. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que va a depender de la edad, del tipo y grado de las pérdidas auditivas, del manejo del diagnóstico auditivo que se haya hecho a lo largo de su vida, de la competencia y la complejidad del modelo lingüístico y de la calidad de la interacción. Y seguramente me queden otros factores afuera y ahí ustedes por favor abren el micrófono porque no los veo, no las veo, así que si quieren opinar, abren el micrófono y me comentan. Quiero que tengan el concepto de edad en mente mientras yo les cuento algunas cosas que leí que me parecieron muy interesantes para poder responder al título de esta presentación. Lo primero es comentarles que, bueno, como dicen los autores que ustedes están viendo ahí, primeramente la pérdida auditiva se manifiesta como un asunto cerebral, digamos, ¿ya? Más que un problema de oído, lo que tenemos que trabajar o la atención que tenemos que tener es el desarrollo del cerebro, el impacto del cerebro a raíz de una pérdida auditiva. Por lo tanto, la hipoacusia va a afectar la puerta de entrada de nuestra información del entorno hacia el cerebro. Y lo que van a hacer los diagnósticos tempranos, la tecnología de ayuda auditiva, es abrir esa puerta de información hacia el cerebro, ¿ya? Por lo tanto, el impacto que va a tener la pérdida auditiva de un niño va a depender principalmente de cómo ese cerebro va a ir supliendo la falta de audición o la calidad o la cantidad de información que llega a edades muy tempranas. Ellos mencionan una frase que a mí me hizo mucho sentido cuando hablan de que la pérdida auditiva, la hipoacusia, la sordera, en realidad lo que es una emergencia neurológica, ¿ok? Y eso a mí me cambió todo el sentido de lo que estaba haciendo. Obviamente es muy importante poner atención a qué es lo que está pasando en términos anatomofisiológicos o patológicos, ¿verdad? Pero no olvidar que la consecuencia de un evento auditivo es una reacción neurológica, son redes neuronales que se están formando, sobre todo cuando hablamos de niños muy chiquititos. ¿Mm? Por
citar algunas cosas que yo he leído, que no las estoy inventando. Lo que en realidad nos importa saber, más que la pérdida auditiva, es la cantidad y la calidad de información que va a ingresar al cerebro. ¿Por qué? Porque la audición es el sentido que nos va a permitir, a través de la maduración de las vías centrales y de la maduración completa de todas estas vías auditivas, generar una condición previa para el desarrollo normal del habla, del lenguaje, de todos los niños y niñas, independiente, que tengan o no una pérdida auditiva. ¿Me explico? Por ejemplo, Wolf lo que señala insistentemente en sus publicaciones es que el sentido de la audición de la corteza auditiva tiene la gran capacidad de generar impulsos que se distribuyen no solo en nuestras áreas cerebrales auditivas, sino que las reparte a través de todo el cerebro, y eso hace que se activen a través de lo que recibimos por la audición otras habilidades, como por ejemplo la atención, la memoria de trabajo, la función ejecutiva, el lenguaje, por supuesto, y es así como los niños y niñas se van enfrentando al mundo, repito, tengan o no pérdida auditiva. Por lo tanto, si lo pensamos al revés, el impacto de los niños que tengan pérdida auditiva no va a ser solo escucha, no escucha, ¿sí? No va a ser solo escucha mucho, escucha poco, sino que la calidad y la cantidad que llega al cerebro va a despertar o no a despertar ciertas áreas cerebrales que a largo plazo van a configurar sus características o van a impactar de una manera u otra su desempeño cognitivo, lingüístico, social, etc. Por lo tanto, lo que nos tiene que interesar siempre que estemos en presencia de niños con pérdidas, o niñas o adolescentes con pérdida auditiva, es cómo la información se está trabajando a nivel cerebral, por eso cerebro, y cómo nuestras acciones audiológicas, por así decirlo, están impactando de verdad en el cerebro de un niño. Y por eso que me hacía mucho sentido lo que decía Maca recién con respecto a insistir en los niños que tienen pérdidas auditivas unilaterales, en que tengan su implementación auditiva, o insistir en que los niños que tienen microtia también tengan su pérdida auditiva, o sea, su implementación auditiva, a pesar de que uno ve que tiene el lenguaje, porque en el fondo, para que tengan lenguaje, tienen que ocurrir un montón de eventos en sus cerebros que no sabemos cómo están funcionando cuando llega una información carente, cuando no llega información o cuando llega información distorsionada, ¿no? Entonces, la importancia para mí del audífono es fundamental porque eso, como les decía, es la puerta de entrada hacia el cerebro de la información auditiva que llega al entorno. Y eso va a permitir que el impacto de la pérdida auditiva cambie significativamente. Permiso. No sé si han escuchado a Daniel Link, pero fue un médico con los cuales nosotros hemos estudiado muchísimo lo que es acústica del habla y cómo impacta al cerebro. Y él dedica uno de los capítulos de sus libros a hablar acerca del desarrollo. ¿Alguna pregunta? No veo, ya. Él dedica varios capítulos de sus libros a estudiar este fenómeno del desarrollo lingüístico en niños con hipoacusia. Y lo que más me impactó es que en el fondo hace mucho énfasis en que los procesos más importantes en el desarrollo de estos niños, sobre todo en lo que respecta al desarrollo del lenguaje, no se refiere tanto a los sentidos, como la vista o como la audición, sino que al cerebro. Por lo tanto, es importante que un niño no solo pueda ver, sino que desarrolle la habilidad de mirar, y en términos auditivos, es importante que un niño oiga, pero mucho más importante es que llegue a escuchar. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué? Porque el centro de nuestra atención va a ser las conexiones neuronales que los niños están formando en periodos críticos de desarrollo. No puedo cambiar. En resumen, cuando pensamos en la edad como un factor importante para definir el impacto de la hipoacusia en nuestros niños y niñas y adolescentes, es porque la edad nos importa principalmente por dos conceptos fundamentales.
El primero es el desarrollo del cerebro y el segundo es el periodo lingüístico en el cual se va a adquirir la hipoacusia, ¿ya? Estarán de acuerdo conmigo que el cerebro tiene la capacidad, tiene una gran plasticidad neuronal, donde los niños mientras más pequeños son, más plasticidad neuronal presentan, y la evidencia dice que más o menos es hasta los 3 años y medio, en la cual los niños pueden, a través de la audición, generar todas las conexiones neuronales que necesitan como para que el cerebro tenga toda la información en cantidad y en calidad. Después de ese tiempo, el cerebro, yo siempre digo, el cerebro es tan inteligente que va a empezar a ocupar esas vías neuronales para otras funciones que generalmente son las visuales, ¿verdad? Las táctiles. Y por eso que, como comentábamos recién, muchas veces los niños que tienen hipoacusias, o sea, información incompleta que llega al cerebro, empiezan a mirar, empiezan a moverse, empiezan a tocar las cosas, empiezan a organizar el mundo, su lenguaje, su cognición, de una manera distinta, ¿ya? Recordar que desde la audición se activan otros centros corticales que además terminan de madurar cerca de los 15 años de manera completa. O sea, a pesar de que la máxima plasticidad neuronal es hasta los 3 años, en edad escolar, podemos seguir trabajando para que el cerebro vaya generando más funciones que a la larga van a determinar su desarrollo lingüístico, comunicativo y desempeño escolar. Y con respecto al periodo lingüístico, también es muy importante recordar que si la pérdida auditiva ocurre en periodos prelocutivos, ¿verdad? Entendiendo que son antes de la adquisición del lenguaje, como las hipoacusias congénitas, por ejemplo, la configuración de todo este cuadro va a ser distinta a una hipoacusia que se adquirió en periodos postlocutivos, como por ejemplo por meningitis, y en edades más avanzadas por la propiedad, por ejemplo, ¿ya? O por una sordera súbita, o algún accidente, etc. ¿Ya? Entonces, la configuración lingüística, comunicativa, cognitiva, social, sí va a tener diferencias entre la edad, también por la adquisición previa de un lenguaje. Seguimos. Tengo mi torpedo para no olvidarme. ¿Ya? También es muy importante considerar el tipo y grado de la pérdida auditiva y también considerar que hay muchas hipoacusias que tienen un oído con audición normal y un oído con algún grado de hipoacusia que generalmente es profunda, pero que aún así no nos damos cuenta. El tipo y grado de la pérdida auditiva sí va a determinar la cantidad y la calidad de acceso a la información auditiva. ¿Se acuerdan cuando veían con Maca ese audiograma, verdad? Y mientras más audición haya, más acceso a los sonidos del habla, y mientras menos audición hubiera, menos acceso a los sonidos del habla, ¿verdad? Y por otro lado, si la hipoacusia es de conducción y escuchamos todo el tiempo como distorsionado, como debajo del agua, por supuesto que eso va a tener un impacto, aunque si yo no escucho nada, el impacto va a ser diferente. Lo efectivo es que existe una relación bien estrecha entre la hipoacusia y las necesidades que va a generar esa personita en cuanto a su lenguaje, al habla, al impacto social, y por supuesto que es lo que nos convoca a los requerimientos escolares o a los posibles requerimientos escolares, ¿ya? ¿Y por qué digo posibles o por qué lo tengo con asterisco? Porque como no es de lo único que va a depender, ¿verdad? Tenemos que ver en el fondo el impacto que esto va a ocurrir considerando muchos factores. Por ejemplo, uno de los factores que a mí también me hizo mucho sentido es el porcentaje de discriminación de la palabra. Más allá del PTP, ¿cierto? Más allá de si es conductiva, sensorio-neural, o si es leve, moderada, severa, profunda, me importa mucho el porcentaje de discriminación de la palabra porque eso me está hablando de la calidad del sonido que ingresa a este cerebro auditivo, ¿ya? En palabras de Jane Madel, en el fondo tenemos que recordar que el objetivo de hacer un diagnóstico audiológico, el objetivo de poner o sugerir audífonos o implantes cocleares, es restaurar la audición para fines comunicativos. Yo trabajé en escuelas de sordos clásicas con metodologías oralistas hace muchos años, y me acuerdo que una de las actividades que realizábamos con mucho orgullo era tocábamos un bombo
y los niños levantaban la mano. Bien, el niño escuchó, estamos súper contentos porque escuchó, pero finalmente ha pasado el año, los niños conocen perfecto el sonido del bombo, ninguno hablaba, ¿sí? Ninguno podía comunicarse con su familia, es más, muchas veces eran niños que tampoco adquirían el contenido escolar, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos centrados más que nada en la habilidad de detección del sonido, o la cantidad de sonido que ingresaba por su audifonito, o por vibraciones, o como sea, más que en la calidad de ese sonido, ¿ya? Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención en esta búsqueda de respuestas es la clasificación que hacen algunos autores, como por ejemplo Caroline Edwards, que la hizo hace poquito, el año 2020, que señala que en niños especialmente lo que se espera que ellos escuchen ya no es de 0 a 20, como hemos aprendido, sino que consideran desde menos 10 decibeles a 15 decibeles, entendiendo que los niños deberían tener un oído sin la contaminación acústica, sin el deterioro que nos da la vida, ¿verdad? Por lo tanto, sus umbrales de audición deberían ser considerablemente mejor que los que tenemos los adultos, ¿ya? Por lo tanto, ya al tener un PTP que está entre los 15 y los 25 decibeles, se podría considerar una hipacusia mínima hablando en niños. Me llamó mucho la atención porque también Bernardita comentaba en su primera presentación que cuando tratamos de ver cuál es la prevalencia, cuál es la cantidad de niños que tenemos con hipacusia en edad escolar, lo que generalmente nos llama más la atención y se marca y se cuenta son los que tienen hipacusias ya leves a moderadas, más de 40 decibeles, donde tenemos pesquisa evidente, donde algo raro más o menos vemos y los derivamos. Pero también existen muchos niños o niñas que tienen hipacusias mínimas con este criterio, que tienen un impacto en su desarrollo cognitivo, en la manera en que ellos se resuelven cerebralmente, ¿ya? Esto lo puse como de chochera para que sepamos que no estamos solos en esta búsqueda. En Chile, lamentablemente, como decía Maca, hay muchas cosas que son de otros países que acá no tenemos. Existe la figura del audiólogo educacional, que son profesionales formados en audiología y que están en las escuelas. Y hace un libro, tiene muchas hojas, y salen muchas ideas acerca de cómo nosotros que estamos interesados en el tema y que tenemos formación, podemos trabajar en las áreas de prevención, de promoción, de intervención directa, con distintos tipos de hipacusias y distintos grados de hipacusia también, y un montón de otros factores. También pueden encontrar información más orientada hacia el auditivo verbal. Estos dos libritos son como muy importantes de tener en consideración si queremos como seguir un poco con este camino. Se los recomiendo. Vamos a hacer un ejercicio que espero que ustedes me puedan ayudar. No veo el chat, pero si quieren, a ver, abriendo el micrófono. Bueno, ya, ahí lo voy a poner el chat. Ya. Quiero compartirles un ejercicio que hacemos con los papás y con los profesores, bueno, y con el equipo en realidad, de los niños y niñas que están en los colegios. Incluso lo hacemos con algunos papás que llegan con el diagnóstico siendo muy guaguitas a sus hijos e hijas, ¿ya? Entonces la primera pregunta que les hago, ¿ustedes ven? Quiero que me contesten, pero no sé cómo leer lo que me están diciendo o escucharlo. Ahí por el chat si quieren. Sí. Ya, todos me dicen que sí. Ya, estamos de acuerdo que ven, ¿cierto? Que es como lo que podríamos pensar de un niño con hipacusia mínima o hipacusia de un solo oído. Entonces, ¿escucho? Sí, escucho. Perfecto. Ahora yo les pregunto, ¿ven lo suficiente como para describir la foto? Sí. ¿Sí? Perfecto, ya. ¿Quién se animaría a describir qué es lo que ve? Ivonne dice que no, pero a ver, hagamos el intento de describir qué es lo que ven. Por favor, ¿alguien? Veo una vaca en el campo. Perfecto, una vaca en una pradera. Una vaca. Perfecto. Yo también veo lo mismo viendo esa foto. Pero yo les voy a mostrar ahora
¿Cuál es la verdadera imagen que está escondida? Aquí me llegó otro chat, a ver. Decía una vaca. Gracias. La verdad es que lo que se ve son dos vacas, una vaca más grande, una vaca pequeña, una vaca de distinto color, ¿sí? ¿Y por qué hacemos este ejercicio? Porque eso es exactamente lo que le sucede a un niño, o niña, o bebé, o adolescente, o incluso adulto, que no está recibiendo la calidad de información suficiente como para poder tener acceso de manera cómoda a lo que está pasando y poder entenderla, contextualizarse, poder opinar con seguridad, ¿ya? Las personas que tienen trastorno auditivo en general lo que siempre me dicen es que si no entienden algo es porque no lo escucharon, ¿ya? Cuando tienen más conciencia. Y no porque les falte información, siempre ellos saben que les falta información, por lo tanto prefieren no opinar o conformarse con la mala nota, ¿se entiende? Entonces, cuando yo les muestro esto a los papás, entienden la importancia de que cuenten con los controles audiológicos recurrentes, sistemáticos, con controles audiológicos precisos, tempranos, y sobre todo que una vez que tengan una ayuda técnica, tienen que usarla, porque el cerebro necesita la información completa que llegue para poder desempeñarse de la manera más óptima. Gracias a todos los que participaron. Otra cosa muy importante que tiene impacto en el desarrollo de los escolares es que ojalá podamos conocer, tener algunas nociones de acústica del habla. Ya apareció en las otras presentaciones la banana del habla, ¿cierto? Que es esta zona del audiograma, que tiene forma de banana, que parte más o menos en los 10 decibeles y la parte más bajita, creo que no tengo aquí cómo mostrarles, pero la parte más bajita está alrededor de los 50 decibeles. ¿Ya? Sí, se, Y se ve el cursor, si acaso. ¿se ve el cursor? Acá. Sí, sí. Ah, ya, ahí. Perfecto, gracias. Esta zona está más o menos a nivel de 50 decibeles. Por lo tanto, hay varias hipoacusias o grados y tipos de hipoacusia que podrían entrar dentro de la banana del habla y por tanto tener niños y niñas y adolescentes y adultos también que hablan, que desarrollan lenguaje, no se les entiende, ¿sí? Que tienen calidad de voz normal, digamos, que te cantan, que cuentan cuentos, que tú le haces una pregunta y te dicen que sí, y eso es porque hay información de habla que a lo mejor no es clara, pero por ejemplo pueden pesquisar la intención. Por ejemplo, lo típico que pasa en los jardines es que las tías cantan a guardar cada cosa en su lugar, y el niño puede escuchar y empezar a guardar igual, ¿ya? Guarda porque sabe que es una canción para cantar, mira lo que están haciendo los compañeros y lo aprende, pero no estoy segura si a lo mejor puedo estar escuchando la S, ¿sí? O la I, la ch, la A, y todos los fonemas. Entonces, analizar el audiograma de nuestros estudiantes, considerando la banana del habla, es súper importante. Los autores extranjeros, que nos llevan años, pero la idea es que podamos acercarnos como al mejor estándar para nuestros niños, dicen que incluso la audición de los niños debería estar acá, en esta línea verde, como poroto verde, ya que es banana del habla, en este porotito verde, o sea, en la zona superior de la banana del habla, porque con eso nos aseguramos de que tenga la cantidad y la calidad adecuada para efectos específicos del lenguaje. Otra cosa que podríamos tener en consideración es el audiograma arcoíris, por así decirlo, que es una forma de ubicar dentro de cada frecuencia del audiograma una característica de habla diferente. Por ejemplo, en las frecuencias más graves, acá en rojito, a la altura del 250 Hz, está todo lo que es el murmullo nasal. ¿Ya? No sé si han tenido la experiencia de escuchar a algunos chicos o chicas con dificultad auditiva sin un buen audífono, que tienen voces muy nasales, como muy de ultratumba, bueno, no sé el término técnico vocal, digamos, pero son voces que suenan especiales, ¿verdad? Y que tienen muchos errores de habla, de inteligibilidad del habla, y que si ustedes consideran su audiograma y lo ubican acá, se van a dar cuenta, ah, claro, lo que más se escucha es el murmullo nasal, por tanto, en los niños siempre van a hablar
según lo que van a escuchar. Si escucha solamente el murmullo nasal, por ejemplo, escucha la m, su voz y su expresión de habla va a ser así también, ¿ya? En cambio, si pensamos en el mejor de los casos, un diagnóstico oportuno, un seguimiento consistente, una implementación perfecta, va a permitir que escuche todo el banano, el poroto verde, también la zona superior, y va a poder escuchar todas las frecuencias que configuran las características del aula. Si no me están entendiendo, me dicen, y repetimos o después leemos un poco más sobre esto. Ya, acá puse harta información porque siempre tengo la intención de poder dejarles las diapos, ¿ya? Para que lo lean con calma. Esta tabla no la hice yo, es una traducción súper personal en realidad, con lo que yo sé técnicamente de inglés, ¿ya? Si alguien lo quiere en formato original también se lo puedo dejar y a lo mejor me hace correcciones, estaría muy agradecida. Pero lo que quiero comentarles es que lo que está publicado como impacto en la comprensión del lenguaje, el habla, el impacto social y la acción de la escuela, parte considerando un niño o niña que está escuchando desde los 16 decibeles, hipacusia mínima, entre 16 y 25. ¿Qué es lo que va a pasar con este grupo de escolares? Va a tener una gran dificultad para escuchar el habla débil o distante. En las salas de clase lo que más hay es un habla distante, ¿cierto? Niños o compañeros que hablan desde lejos, profesores que se pasean por la sala, entornos en sus casas también donde hablan de una pieza a otra, con ruido de la tele, el celular, la radio, el partido de fútbol, etc. Pueden perder hasta un 10% del habla. El habla se vuelve muy inconsistente y muy distorsionada, principalmente en las consonantes, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen los estudiantes? Bueno, observan y copian, ¿ya? Entonces pasan muy desapercibidos porque hasta ahora su dificultad no es tanto cognitiva, son niños como muy avispados, por así decirlo. Pero lo cierto es que si uno lo visualiza solo desde el punto de vista auditivo, son niños que ya carecen de información importante, o bien son niños que resuelven las situaciones comunicativas, escolares y sociales teniendo que movilizar muchos factores en su cerebro. ¿Y eso qué es lo que va a generar? Una gran fatiga, un cansancio, sobre todo al final de la jornada. Hoy en día tengo la sensación que los colegios están acortando un poco las jornadas, pero pasamos en estos años por jornadas escolares muy extensas. O sea, me acuerdo de niños que llegaban a las 8 de la mañana, empezaban las clases y salían a las 4:30 o más tarde, 18 horas, 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces imagínense el cansancio que tenían estos niños y que lo que empieza a pasar, que se aburren, se cansan, se paran, van al baño, toman agua, molestan al compañero, no hacen la tarea y se confunde muchas veces con una inmadurez o con una falta de atención, ¿ya? Y también son niños que parecen muy inatingentes o muy poco hábiles socialmente porque se pierden información de los compañeros. Hay un concepto que me comentan muchas mamás cuando consultan por primera vez por sospecha de hipoacusia, que me dicen que en realidad ellos no tienen problemas de desempeño escolar, no tienen problemas de nota, ¿sí? Pero no tienen amigos. Y eso tiene mucha relación con que ellos se concentran en la tarea, ya, tengo que aprender matemáticas, tengo que resolver tal o cual asignatura, pero no logro escuchar lo que está hablando el compañero, no entendí la talla, no entendí que se iban a juntar después del colegio a jugar fútbol, o no entendí que mañana hay que venir con ropa de calle, por ejemplo. Se pierden cierta información, no necesariamente porque no la escuchen, sino que muchas veces cuando tenemos estas hipoacusias mínimas es por el cansancio, ¿sí? A eso sumado a condiciones de aula que son acústicamente desfavorables, que vamos a hablar la próxima semana, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner atención a nivel de escuela? Obviamente el ruido de la sala, la distancia, cuánto está accediendo de las indicaciones que da el profesor. Sobre todo aquí se nota mucho las dificultades en el proceso de lectoescritura, ¿ya? O incorporación de palabras nuevas.
Me acuerdo, por ejemplo, pasó con mi hijo y con niños que yo veía que están en el mismo curso, me parece que tercero o cuarto básico, que hablaban de inecuaciones, ¿ya? Y hasta el día de hoy ellos le siguen diciendo ecuaciones, porque el escuchar el inecuaciones es un término, o sea, es muy difícil de escuchar y aparte de un término súper nuevo, entonces ya ahí hay algunas palabras, no porque sea malo para matemáticas, sino que porque auditivamente pierden cierta información y obviamente tienen que esforzarse más para comprenderla. Cuando hay una hipoacusia ya derechamente declarada como hipoacusia leve, alrededor de los 26 a 40 decibeles en su audiometría, aquí sí ya se hace un poco más evidente su dificultad para escuchar, porque empiezan a perder ya entre el 40% de la señal auditiva y hasta el 50%, especialmente de consonantes que están insertas en la palabra. Por lo tanto, es más evidente que pueden hablar con lo que antiguamente se decía como la dislalia audiógena, ¿sí? Porque, claro, como no dice el fonema o la letra, no la escribe, pero en realidad no la escucha, ¿ya? Y también, bueno, por supuesto que se cansa mucho más al tener que escuchar selectivamente la voz de la profesora o el dictado, y uno empieza a observar errores que son muy sistemáticos, donde en general debo decir como con mucha pena que no se suele poner atención a estos errores porque siempre pasa, corrígenme si me equivoco, pero tengo la sensación que siguen pasando como por un trastorno de origen psicopedagógico, ¿cierto? Como medio de adquisición del proceso de lectoescritura, y así pueden pasar muchos años, ¿ya? Con su consecuente, aquí el impacto social, autoestima negativa, con los comentarios que muchas veces se hacen como van evaluaciones y no tienen una patología, por ejemplo, un trastorno de aprendizaje, dislexia, qué sé yo. Entonces la conclusión es que no es que escucha cuando quiere, que está soñando despierto, que se acuesta muy tarde, que no quiere poner atención, y eso sí lo escuchan los niños muy claramente porque también ven y captan información del entorno y son muy hábiles en eso. Entonces, aparte de estar más cansados, están muy desmotivados, ¿ya? Y nuevamente en la escuela el impacto va a depender también del nivel de ruido, de la distancia, de la observación de los profesionales que estamos en la sala con ellos también. Son niños que ya podrían requerir de apoyos visuales como la lectura labial, salas con mayor iluminación y probablemente requieran de una intervención específica a nivel del lenguaje. Y miren qué interesante lo que dice aquí. También a nivel de salud mental, por todo esto que estamos conversando y que muchas veces no lo vemos. Bueno, y acá, como les decía, está la gran pregunta de los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Hemos visto que puede ser por un trastorno específico del lenguaje o del desarrollo del lenguaje, trastornos de aprendizaje, lo que más veo, déficit atencional, incluso trastornos de conducta, fobias a ir al colegio, situaciones de ansiedad importantes. Yo recuerdo una chiquitita que la mamá me decía que en realidad su audífono funcionaba súper bien, le hicimos audiometría a campo libre, escucha perfecto, tiene buenas notas, pero vomita todos los días antes de irse al colegio. Y son signos de alerta que no son necesariamente ligados a la comunicación o de origen como pedagógico, fonoaudiológico, sino que impactan a nivel de la calidad de vida. Y muchas veces nos vamos dando vuelta en diagnósticos que, claro, tienen relación, pero no es realmente la base, ¿ya? Entonces, se los comento como para que podamos sostener una conversación acerca de la importancia de hacer estos diagnósticos diferenciales, y no perder de vista que a pesar de todo eso, también puede haber una hipoacusia de base, ¿ya? Acá, ya derechamente, cuando la hipoacusia ya es mayor a 40 decibeles, hay que implementar con audífono, como decía Macarena. Generalmente es más evidente el trastorno de audición o la dificultad auditiva, y es más visible. Ya deja de ser una condición invisible, en la cual podemos tener distintas hipótesis de qué es lo que le está pasando a este niño. Ya cuando lo vemos aparecer en el colegio con audífono, ya nos damos cuenta de que tiene un problema de audición, ¿cierto? La buena noticia es que cuando estos niños tienen una implementación temprana, o sea,
esta condición se instauró de nacimiento o edades muy tempranas y se diagnosticó antes de los 6 meses y se implementó con audífono, en general son niños que podrían tener un desarrollo en rangos relativamente normales si es que le enseñamos a escuchar con el objetivo que el cerebro adquiera toda la información completa en calidad y cantidad, ¿ya? La mayoría de los niños que llegan a nuestros colegios como que llegan sin audífono, la verdad, ¿ya? Porque son niños que igual escuchan lenguaje, escuchan el bombo, por así decirlo, sobreviven al dictado, tienen un rendimiento más o menos, puede pasar de curso, hay unos que son muy inteligentes y pasan muy desapercibidos. Lo cierto es que si le hablan a distancias un poquito mayores, o introducen vocabularios nuevos, generalmente tienen que movilizar más factores, más estrategias, y también se cansan, ¿ya? Como dato, por ejemplo, podríamos decir que ya una pérdida auditiva de 40 decibeles podría implicar que pierda el 50% de la información del habla, y cuando nos acercamos a los 50 decibeles de pérdida auditiva, podría perder hasta el 80% de la información del habla en una sala de clase. Y en términos de lenguaje y comunicación, son niños que además podrían no presentar afecciones a nivel de la calidad vocal, uno los escucha hablar y no los escucha como sordo, y muchas veces también han aprendido las reglas sintácticas y morfológicas del lenguaje. Entonces son diagnósticos como no coherentes, no coinciden realmente con un perfil de un niño que tiene solo un trastorno del desarrollo del lenguaje, y tampoco se comporta como el sordo clásico en la sala de clase, ¿ya? ¿Qué es lo que me preocupa de esto? Es el impacto social, una autoestima que realmente se ve muy afectado, sobre todo por comentarios desaciertos que muchas veces suceden en la escuela, aunque no queramos, acerca de la conducta, o muchas veces con los hermanos, los padres, los familiares también, incluso de repente en los sectores de salud, dicen, no, pero lo que pasa es que es porfiado, ¿sí? Empezamos a poner etiquetas que eso afecta harto la autoestima de los niños, sobre todo si no utiliza audífono, porque como les decía, es invisible, ¿ya? La comunicación con los compañeros se ve súper afectada, sobre todo en ambientes ruidosos, por ejemplo, cuando hacen trabajos grupales, en los recreos, en la hora de almuerzo, la colación, en los gimnasios, todas esas actividades que son como muy desafiantes acústicamente, o los cansa mucho, de manera que se cansan más en el recreo que en la sala de clase. No sé si han escuchado declaraciones así. No, se cansa más en el recreo que en la sala de clase, como que no descansara. Y yo pienso, efectivamente, es que no descansa en el recreo o no descansa en el gimnasio porque está muy alerta, escucho poco, escucho distorsionado, me falta información, tengo las barras tapando la vaca, entonces tengo que movilizar muchos factores. Entonces la fatiga que presentan estos chicos en realidad les afecta considerablemente. ¿Qué es lo que se sugiere que pase a nivel escolar? Obviamente el uso de sus audífonos, ojalá con un sistema FM, no sé si vamos a alcanzar a hablar de ellos, pero un sistema de ayuda adicional remoto donde el profesor se pone un micrófono acá y el niño ocupa un receptor directamente en sus audífonos o sus implantes cocleares, de manera que llega la información directamente a su oído y baja un poco el ruido ambiental. Además de hacer algunas adecuaciones en las condiciones acústicas de la sala, como la luminosidad de ubicación, lo vamos a ver la siguiente sesión más en detalle. Sí van a requerir de un apoyo escolar especializado, y acá es donde tenemos que poner mucha atención a cómo va evolucionando su desarrollo del lenguaje, la expresión oral, la lectoescritura, el estado emocional, etc. Ahí le puse una carita triste al impacto social, que es lo que a mí más me parte el corazón. Bueno, nuevamente tener en consideración cuáles son los diagnósticos diferenciales que vamos a tener con estos niños. Acá ya se empieza como a confundir los diagnósticos con condición del espectro del autismo. He escuchado por ahí algunos diagnósticos también que tienen que ver como con conductas, ¿cómo se llama? Desafiante. A ver. Oposicionista desafiante creo que se llama, que son más de índole psiquiátrico o de conductas más graves, anemias, depresiones, ¿verdad? Que también puede ser que el niño tenga un estado emocional muy afectado, o un trastorno de aprendizaje muy afectado, o un trastorno lingüístico
muy evidente, pero generalmente también no descartar la posibilidad que todo eso está derivando de una falta de audición. Bueno, en este tramo de hipoacusias, hasta los 70 decibeles, acá sí que es súper evidente la dificultad auditiva. Sin audífonos, probablemente pierda hasta el 100% de los sonidos del habla. Puede escuchar sonidos ambientales, puede saber que le están hablando, pero difícilmente va a poder entenderlos con comodidad, ¿ya? Por lo tanto, son niños que van a requerir muchas veces apoyos visuales, no solamente para el colegio, sino que en la vida en general. ¿Ya? Son niños que su sistema auditivo no está funcionando a cabalidad, y el riesgo de no detectarlos e implementarlos a tiempo es que en realidad no va a tener la información completa. Tempranamente, antes del año, ojalá los 6 meses, no sé si a ustedes les pasa, pero acá en Magallanes los diagnósticos se demoran mucho. Entonces, los niños más chiquititos que han llegado tienen 1 año. Uno que otro llega a los meses. Y los que siempre llegan temprano son los niños que tienen microtia, porque es una condición que se ve, ¿ya? Pero si no se ve, se pueden demorar 1 año, hasta 2 años, 3 años, ¿ya? Acá, bueno, la dificultad con los compañeros es mucho más evidente. Hay mucha disminución en la autoconfianza, y son niños que van a tener un desfase importante a nivel de lenguaje, a nivel de adquisición de contenido escolar, pero también tienen un riesgo importante de tener funciones cerebrales como la memoria de trabajo, como la función ejecutiva, como la atención, como la inhibición, ¿verdad? Muchas otras funciones asociadas a lo cognitivo que les sirven para la vida. Todas esas funciones también se ven afectadas, ¿ya? Acá les puse algunos ejemplos de cosas que hemos hecho en aula, o sea, que hemos hecho, que fresca, que los profesionales que están en el aula han tenido la idea, la iniciativa, y lo hemos implementado, y ha resultado un gran apoyo, quizás no tanto lingüístico, pero sí les permite a los niños, al tener información visual, entender la rutina, por lo tanto se portan mejor, entienden el horario de clase, por lo tanto ya centran la atención solo en eso. Me parece que era una sala de primero básico, ¿ya? Entonces, son ayudas tanto para el niño o niña como para el grupo curso. Ha resultado súper lindo. Ya cuando estamos en niveles de hipoacusia mucho más severas a profunda, sin un diagnóstico temprano, sin audífonos o implantes cocleares, ninguna posibilidad de acceder a sonidos del habla, ni tampoco sonidos del ambiente. O sea, hay una desconexión mucho más profunda. Los sonidos fuertes, como el bombo famoso, sí lo van a escuchar, pero tenemos que considerar que eso no les soluciona la entrada de información relevante auditiva en su cerebro, ¿ya? La buena noticia es que con un diagnóstico temprano, voy a hacer un paréntesis, este grado de hipoacusia, mi percepción es que igual es como es más evidente, porque el niño en algún momento ya no habla, no reacciona a la voz, se tiende a poner más atención a edades más tempranas que los otros grados de hipoacusia, donde los niños están conectados, responden, hablan mal o no se le entiende, pero hay una conexión. Estos chicos suelen estar más desconectados, entonces nos enciende la luz de alerta con de manera más temprana, ¿ya? Generalmente también pensando en otros diagnósticos como condición del espectro del autismo. Y en general es como lo que más se trata de descartar. Si alguien tiene otro diagnóstico diferencial asociado a eso, también sería interesante que lo pudiéramos compartir. Y muy ligado a mi especialidad, que tiene que ver con el lenguaje escuchado y hablado, el lenguaje verbal. La buena noticia es que sí, estas sorderas los niños que tienen este grado de sordera pueden aprender a escuchar con un dispositivo de ayuda auditiva, que en este caso podría ser audífonos muy potentes o implantes cocleares, ¿ya? Cuando hay un diagnóstico temprano y se adapta con audífonos o con implantes, uno puede hacer un plan de intervención dirigido a las habilidades de escucha.
porque le va a servir para comunicarse en la misma modalidad comunicativa que sus papás. Generalmente, más o menos el 95% de los papás, o sea, de los niños sordos tienen papás que son oyentes, se desenvuelven en un entorno auditivo, verbal. Por lo tanto, el objetivo de implementarlos tempranamente y enseñarles a escuchar tiene que ver con enseñarles a comunicarse de una manera más natural con su grupo, además de estimular el desarrollo de otras áreas del cerebro que ya, como hemos conversado, le van a servir para la vida y que se desarrollan a través de la vía cortical que llega por la audición, ¿ya? Dependiendo del abordaje, de la intervención temprana, vamos a ver cuál es el impacto que tiene en su comunicación. Antiguamente, cuando yo empecé, el impacto era evidentemente negativo, eran niños que no se comunicaban, ni siquiera tenían lengua de señas, no leían los labios, no escuchaban nada, ¿ya? Y por lo tanto tenían que ir a escuelas especiales muchos años. Hoy en día yo soy más positiva, veo casos que se ha hecho un abordaje súper bueno y son niños que pueden asistir al colegio y competir por adquirir un currículum escolar lo más cercano a lo esperado para su edad, aunque igual de todas maneras puede haber un impacto social, impacto emocional, impacto a nivel familiar, y que desde el punto de vista de la escuela tenemos que hacernos cargo, por ejemplo, insistiendo en el uso de la ayuda auditiva y contando con profesionales que podamos trabajar estas afecciones específicas del lenguaje con apoyos más especializados, como lengua de señas, como tableros de comunicación, como, bueno, hay varias otras cosas que podríamos incluir. ¿Hasta acá tienen alguna duda o comentario? No los veo, pero supongo que no. Me soplan las chicas del equipo, por favor. En el chat no hay nada todavía. Ya. Que No. recuerden que está también ahí para que comenten. Yo tengo una duda. Manuela te está haciendo preguntas. Ya. Yo tengo una duda. Por ejemplo, en un niño que tiene una hipoacusia severa, en este caso, con implante coclear, que no ha recibido terapia, y por ejemplo está en kinder, ¿podemos ambicionar que él logre el lenguaje hablado? ¿O Uy, sí qué o buena sí tiene que pregunta. ser Sí, lengua de señas? sí, es la pregunta que siempre nos hacemos. Mira, lo que yo te puedo hablar desde un poco desde la recopilación como de evidencia y lo que yo he visto y lo que los papás me han comentado que resulta muy bien. Cuando los niños son mayores de 3 años y recién empiezan a escuchar, nuestras expectativas son que logre utilizar la audición. Como les digo, el cerebro es muy inteligente y si tenemos profesionales que nos pueden guiar en ese camino, ellos van a aprender a escuchar, probablemente van a aprender muchas palabras, pero como ya hay un desfase en la plasticidad neuronal, la audición no va a ser la única vía exclusiva como sería en un bebé que empieza a escuchar. ¿Se entiende? O sea, ahí lo clave del caso sería su historia. Yo preguntaría a qué edad se hizo el diagnóstico, si escuchaba antes o no, a qué edad tuvo el implante coclear, si se trabajó con una mirada más auditiva o no. ¿Ya? Yo tengo, de hecho, que tenía ganas de comentarles en la última clase, cuando hablemos del abordaje fonoaudiológico, los distintos escenarios que tenemos. Tenemos distintos tipos de niños, niñas, y que están en los colegios que tienen habilidades más visuales, más signantes o más auditivas. ¿Ya? Yo te puedo decir que los niños, los adolescentes sí pueden sacar el máximo de provecho de su audición y eso va a tributar a su desarrollo cerebral, de todas maneras, porque eso les va a permitir generar conexiones en su cerebro, quizás no va a tributar exclusivamente al lenguaje y al aprendizaje a través de la audición, pero sí va a tributar en su función ejecutiva, en su capacidad de memoria, en su capacidad de integrar la información, en la velocidad del pensamiento. Porque como hablábamos inicialmente, la vía auditiva nos sirve para percibir el sonido, pero aparte hace esto, abre un montón de otras conexiones neuronales. Entonces, si me preguntas a mí, yo igual intentaría, dentro de uno de los objetivos de tratamiento,
sugerir que se trabaje la parte auditiva como una forma complementaria a la modalidad comunicativa que pueda tener. La Cinde dice, depende de qué tan estimulado estuvo su vía auditiva. Claro, muchos niños se acostumbran al silencio y es desgastante para ellos escuchar tantos sonidos y en tanta variedad. Claro, por eso que les decía que para mi gusto lo clave sería recopilar un poco de información previa. Ya, si tiene un poco de memoria auditiva, si ha utilizado la audición. En general, ahora me está pasando que los implantes cocleares, en niños que no han escuchado mucho tiempo, se los dejan calibrados de manera muy sutil, porque la idea es que les guste el implante. Entonces, generalmente los audiólogos y audiólogas que yo amo, porque necesitamos trabajar muy en conjunto, consideran, por ejemplo, el nivel de ruido de su casa, el nivel de ruido de su escuela, y hacen calibraciones como de adaptación, de manera que pueda escuchar, que pueda rescatar información, y paulatinamente, por eso que el seguimiento audiológico es súper importante, ir subiendo esa calibración para que vaya integrando los sonidos. ¿Tengo otra? Paulina tiene levantada la mano y después Ivonne. Espérame, estoy perdón. leyendo. Dice, déjame leer porque si no después ya se me olvida. Dice, además hay que tener en consideración su edad auditiva y cómo se ha realizado el proceso de calibración, claro, lo que estábamos conversando. Al inicio un programa de aclimatación, claro, pero como te digo, todo va a depender si acaso, por ejemplo, si empezó a escuchar con audífono a los 6 meses de edad, que es la edad que se sugiere, y a los 5 años nos dimos cuenta que en realidad no tiene muy buenos avances, y cambiamos un implante, es un niño que ha ganado 5 años auditivos, digamos, ha ganado 5 años de conexiones neuronales, entonces el trabajo es distinto si fuera un niño o niña que nunca antes ha escuchado. Y ahora sí puedo escuchar. No, perdón, que también estaba pensando como el enfoque del trabajo fonoaudiológico. Yo estoy con 4 niños sordos profundos. Uh-huh. Y me he dado cuenta que, por ejemplo, la gente, ellos manejan lengua de señas, pero la verdad es que muy pobre, porque además el sistema hace que las personas que enseñan lengua de señas sean coeducadores, ¿no es cierto?, sordos, o en mi caso, que estoy en región, cuando no cuentan con coeducadores, un intérprete. Claro. Que no necesariamente cuenta como con los conocimientos de adquisición del lenguaje que nosotros sí tenemos del lenguaje oral, pero que en el fondo vemos el sistema de comunicación. Entonces yo creo que también no hay que perder como de vista que nosotros también podemos intervenir en cómo ellos les enseñan el sistema de comunicación, porque muchas veces a mí me pasa, los míos están en 6º y uno en 8º, y claro, manejan lengua de señas, pero su capacidad para relacionar palabras, Claro, es porque pobre. como te digo, la falta de audición no es solamente un impacto lingüístico, comunicativo, que lo primero que nos llama la atención, no me puedo comunicar, ¿cierto? Sino que Claro. tenemos que visualizar qué está pasando a nivel de su cerebro, cómo ese niño va o esa niña va movilizando sus recursos cognitivos para solucionar situaciones sociales, académicas y lingüísticas. ¿Ya? Entonces, ahí es donde el trabajo de los fonos y de los profesionales que estamos en educación es fundamental, porque en definitiva, el objetivo de que el niño vaya al colegio es que aprenda el contenido escolar, ¿cierto? Que aprenda el lenguaje, nivelarlo lo más que se pueda, pero también tenemos que considerar cómo llegamos a eso en un cerebro que tiene conexiones distintas, ¿verdad? Entonces, Claro. en ese camino, somos los fonos, los profesionales tenemos que trabajar muy a conciencia y muy caso a caso. Por eso te decía, espero que darles alguna respuesta, pero la verdad es que siempre terminamos considerando cada caso un mundo y teniendo estrategias que con algunos nos resultan muy bien y con otros no nos resultan. Sí, porque, perdón, vuelvo como, el tema yo veo que está como muy enfocado desde los coeducadores o desde los intérpretes a que adquieran vocabulario. Uh-huh. Más allá de las relaciones que se pueden establecer, de la comprensión de oraciones, aunque sea a través de lengua de señas, de la estructuración dentro de su misma lengua, es básicamente solo no sé si es lo que les ha tocado el resto, pero lo mío es como solo
que aprendan y que integren vocabulario, pero no relaciones entre palabras. No las Bueno, relaciones que se pueden establecer. he tenido distintos tipos de experiencias con coeducadores sordos o con intérpretes, la verdad. Lo primero que me pasa es que van muy poquitas horas. Eso, lo primero que a mí me duele la guata, por así decirlo. Que son niños, son apoyos fundamentales en niños. Estamos pensando en niños que no escuchan o escuchan de manera muy insuficiente, muy incompleta, y que tienen vacíos de distintas áreas, ¿ya? Por supuesto que poder comunicarte en señas y aprender palabras en señas es mucho mejor a no aprender nada, lejos. O sea, yo prefiero que vaya el intérprete la mayor cantidad de horas posibles, pero eso es lo que no pasa, que van poquitas horas. Y todo el resto de las horas en el colegio, en su familia, en los cumpleaños, en el partido de fútbol, todo el resto de las horas el niño no tiene ese apoyo. Entonces tenemos que necesariamente nutrirlo de distintas herramientas para que vaya a su cerebro movilizándose para solucionar esos desafíos. Había una mano levantada, creo que era Ivonne, ¿no? La bajó. Sí, Ivonne acaba de bajar su mano. Ay, no, Ivonne, dime igual. Ya, ok, es que no se escuchaba muy bien porque estoy como perdiendo la señal. No sé si se escucha. Sí. No, más que nada como comentarle a Manuela, que tiene al pequeñito. Bueno, yo tengo una alumna en segundo medio que es sorda. Ella estudió en una escuela bilingüe, escuela de sordos como con enfoque bilingüe. Y recibió su implante coclear a los 4 años. Ella comenzó a usar audífonos casi a los 2 años, y sí ocupa el lenguaje oral como medio de comunicación. Ella siempre en la escuela de sordo ocupó lengua de señas, pero logra comunicarse con lenguaje oral. De hecho, el año pasado cuando se insertó al colegio no había un coeducador sordo, ni nadie más prácticamente en el colegio que manejara lengua de señas, y la alumna, con un esfuerzo enorme obviamente de su parte, logró comunicarse y tener una amiga y todo a través del lenguaje oral. Así que, bueno, este año sí tenemos un coeducador sordo que está casi la jornada completa con ella en clase, que cumple un rol como de intérprete también. Así que, pero sí lo logró con su implante a los 4 años y usando audífonos desde los 2. Tiene una sordera profunda y se ocupa su lenguaje oral como medio de comunicación. Así que hay como una esperanza un poco para de que Sí. Por supuesto, por eso les comentaba que la historia de cómo se ha ido configurando la hipoacusia desde que se inició es súper importante, ¿sí? De cuánto tiempo lleva sin escuchar, de cómo ha sido el manejo audiológico hacia antes de llegar a la escuela es fundamental, porque ahí nos está explicando qué es lo que está pasando, cuáles son los recursos cognitivos, lingüísticos, familiares, emocionales con la que viene ese estudiante. Y eso nos va a dar como una línea de base como para ver cómo vamos a trabajar o qué vamos a solicitar para este estudiante. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Otro factor súper importante del cual depende el desarrollo o el impacto que tenga la hipoacusia en los estudiantes es el manejo integral del diagnóstico auditivo, por ahí un poco parecido a lo que estábamos hablando ahora, ¿ya? Revisar la historia y por supuesto la idea de esta conversación es que podamos como insistir en que el manejo audiológico sea perfecto. Por ahí yo escuchaba a una colega que en el break me parece que comentaba que las dificultades que ha tenido en el proceso desde que tienen la sospecha de hipoacusia hasta que finalmente se confirma y se implementa. Y tiene toda la razón, porque en el fondo la manera en que se maneja ese trastorno, ese diagnóstico auditivo, va a impactar directamente en cómo es el estudiante. Existe un manual internacional con el cual casi todos tratamos de regirnos dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? Que lo hizo el Joint Committee of Infant Hearing. Este es del año 2019, que se está renovando constantemente. Y Sí, dice perdón cosas... que te interrumpa, se los podemos subir para que lo vean, ¿ya? Porque esta es la última versión, así que se los podemos dejar arriba. Yo lo tengo, así que se los subo. ¿Sí? ¿El 2019 es la última? Sí, sí, pues, sí. Sí, feliz.
también creo que es importante que lo leamos, porque nos da en el fondo el lineamiento de cómo tiene que ser realmente un diagnóstico audiológico en condiciones que tenemos un país que tiene igual ya varios programas de gobierno asociados a la pesquisa temprana y la implementación temprana de la hipacusia. Y esto explica cosas hermosas, como por ejemplo la importancia de la detección temprana, ¿ya? Eso es universal, y creo que estamos todos de acuerdo que mientras antes se detecte la hipacusia, mejores van a ser los resultados. Tengo 2 chats aquí, espérenme. Es acerca de los intérpretes, que debería ser cercana, sí, de todas maneras. Por eso te decía, el tema no es que haya intérpretes, yo encuentro que son un tremendo aporte, el tema está en cómo vamos trabajando con él, las horas en que está, y en realidad cuál es la línea a seguir. Porque me ha pasado mucho que como es o va a la fono o va al intérprete, no podemos ni siquiera sentarnos en la misma sala, y eso genera en realidad conflicto para el estudiante, que se ve perjudicado porque no hacemos ni uno ni el otro. Pero ese es un tema que sale en todas las clases, siempre el tema de las señas. Ya. Continuando con la importancia de la detección temprana, también lo que se sugiere es que haya una temprana intervención o un apoyo familiar, ¿ya? No sacamos nada, y todavía pasa lamentablemente, de decirle tu bebé no escucha, tiene que usar audífono, ven a buscarlo en 3 meses para la casa, porque esa familia queda con muchas dudas, a lo mejor no cree que no escucha, o está con un duelo que no supera, entonces no usa el audífono, y llega un año después cuando el niño ya no habla, y hemos perdido un año de cerebro, por así decirlo. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos intervención temprana, o sea, diagnóstico e intervención familiar temprana? Porque es la familia la que va a otorgar los primeros o los más tempranos modelos de lenguaje, ¿sí? ¿Y qué es lo que otorga el lenguaje? Modela pensamiento. Por lo tanto, vamos a tener a través de la modalidad comunicativa de la familia un óptimo desarrollo cognitivo, emocional, y por lo tanto mejor éxito escolar, ¿ya? Y eso va a prevenir también muchas patologías de salud mental como la que yo les estaba comentando. Otra cosa que destaco de lo que aparece acá en este manual es la importancia de siempre estar evaluando constantemente. También conversábamos en las primeras presentaciones que hay un montón de patologías y situaciones auditivas en los niños escolares que son fluctuantes. Tiene moco, no tiene moco, tiene otitis media o no, ¿cierto? Algunos se meten algodones jugando y queda ahí mucho tiempo, se infecta. Entonces hay siempre que estar monitoreando la audición, y cuando tenemos un diagnóstico, lograr una buena información a la familia, a la escuela, también al estudiante, decirle, mira, esto te sirve para escuchar mejor, así se cambia la pila, si tú no escuchas en el colegio pide una pila, en el fondo hacer partícipe de esta información a todos los agentes. No es ni solo responsabilidad del médico, ni de los fonos, ni de la familia, ni del alumno, ni menos de los profes y los profesionales, sino que es responsabilidad de todos al mismo tiempo. No sé si me explico, ¿ya? Tenemos que trabajar para que conversemos y tengamos un plan común. Bueno, entonces con respecto al manejo audiológico, por supuesto que el manejo que se haya hecho va a configurar definitivamente la forma en que esa persona se enfrenta a la vida y lo que nos convoca de cómo se enfrenta a la situación escolar. Otra cosa que impacta directamente, esto lo puse a propósito porque por el título de la presentación, que es en el fondo en niños verbales, signantes, bilingües, que antiguamente yo insistía mucho en la modalidad comunicativa, pero la verdad es que después de tantas conversaciones tan interesantes, he llegado a la conclusión que más que la modalidad comunicativa, más que si es verbal, oral o lengua de señas, lo que realmente va a impactar en ese estudiante es la calidad de la interacción y la competencia y la complejidad del modelo lingüístico, porque eso es lo que da el sustento como neurológico. Leyendo algunas publicaciones muy desde el punto de vista de la lengua de señas y del bilingüismo que hay en todas las partes del mundo. Este estudio, por ejemplo, es cubano, y me gustó mucho porque fue así súper frontal, no lo mandó decir con nadie, diciendo que en realidad la lengua de señas, algo que también yo he escuchado en Chile, pero esto lo encontré con una claridad exquisita,
es la primera lengua natural y materna de las personas sordas, y es un medio fundamental para su desarrollo cognitivo, lingüístico y comunicativo, y por supuesto que es una base lingüística para aprender a leer y escribir en español como una segunda lengua. Y me encantó porque yo creo lo mismo, pero del lenguaje verbal. Entonces estamos súper de acuerdo. No sé si ustedes coinciden con eso. Creo que es tan importante que el niño pueda desarrollar una lengua materna competente, que efectivamente la modalidad comunicativa que tenga, que puede ser en señas perfectamente, pero que le permita un desarrollo cognitivo y lingüístico suficiente como para que su cognición le permita posteriormente suplir, o sea, rendir el desafío escolar, ¿ya? Entonces me encantó porque le encuentro toda la razón. A mí me encanta la idea de adquirir señas como una modalidad súper válida, una lengua súper válida, donde tengo la sensación, y por eso que yo trabajo en una visión derechamente más auditiva y verbal, es por la competencia lingüística que se puede alcanzar, ¿ya? Si tengo familia que maneja señas, que están súper involucrados con intérprete y ellos manejan con mucha complejidad la lengua de señas, perfecto, pero me parece estupendo, porque eso es lo que en el fondo le va a dar la base para desarrollar actividades escolares, ¿ya? Hay otro estudio que me dio como la impresión que era como más gris, por decirlo de alguna manera. Era un estudio que tenía el objetivo como de ver qué pasaba con la competencia, con el fracaso lector directamente que experimentaban los estudiantes sordos, ¿ya? Y entre una de las conclusiones que se presentaban, lo que también me hizo mucho sentido es que el fracaso lector estaba asociado a la falta de competencia lingüística oral en todos sus niveles, porque además la competencia, el proceso de comprensión lectora o la adquisición de la lectoescritura tiene mucho que ver con funciones ejecutivas, con planificación, con conciencia fonológica, por ejemplo, con memoria de vocabulario, ¿verdad? Y recuerden que todas estas funciones también se desarrollan en la medida que aprendemos a escuchar, ¿verdad? Y también tiene mucha relación con la complejidad cognitiva con la cual está creciendo ese estudiante, ¿ya? En cuanto a la calidad de la interacción, y ya esto me parece que es la última diapo para que tengamos tiempo para conversar. Hay varios estudios, yo puse mis 4 favoritos en realidad acá, que hablan acerca de la importancia de la calidad de la interacción con respecto al lenguaje y a las competencias comunicativas de las personas en sí. Por ejemplo, uno que es más antiguo, de Hart y Risley, que estudió el comportamiento lingüístico de niños según el nivel socioeconómico de sus papás, encontrando que habían diferencias significativas entre las interacciones de los papás con un nivel socioeconómico obrero, como lo describe el autor, en comparación, dejando claro que en definitiva la hipótesis es que el nivel socioeconómico puede incidir en la formación de los papás, en el nivel como educativo de los papás, que al tener más recursos lingüísticos también se los pueden transmitir más a sus hijos, ¿ya? Y eso está asociado a la propuesta de que los niños de 4 años deberían estar expuestos a 40 millones de palabras, a los niños de 4 años, en edad preescolar, cuando ingresan a prekinder. Eso quiere decir que deberían escuchar 21.000 palabras por día, ¿ya? Yo tengo mi reflexión personal al respecto. Y yo creo que hoy en día los niños escuchan muchísimos menos que esas palabras en todos los niveles socioeconómicos, porque en general somos papás que hablamos nada, o sea, trabajamos todo el día, llegamos a conectarnos al computador y hablamos muy poco, leemos muy poco, nos mandamos WhatsApp con dedo para arriba, dedo para abajo, entonces vamos manejando menos habilidades lingüísticas los adultos, con mayor razón les vamos a transmitir esa falta de interacciones a nuestros hijos. En el último YICA, en el año 2021, los YICA son congresos iberoamericanos de implantes cocleares y ciencias afines, ¿ya? O sea, en el área de la audición. La doctora Carranco, de México,
presentó un estudio que lo encontré así fascinante, por eso se los comento. Ella midió el coeficiente, el CI verbal materno de los niños con hipoacusia que llegaban a su hospital y iba haciendo como una comparación con las habilidades verbales de los niños con implante coclear. Adivinen lo que encontró. Las mamás, no recuerdo si hizo una división como el estudio anterior que les contaba, según los niveles socioeconómicos y el nivel educativo de las mamás. Solamente midió el CI verbal, ¿ya? Encontrando que obviamente las mamás que tenían un mayor puntaje verbal tenían hijos con hijos sordos con implante coclear que tenían mayores habilidades comunicativas también, ¿ya? Si lo pensamos del punto de vista escolar, pucha que es importante conocer a las mamás, porque a veces en el colegio tratamos de que tenga lenguaje, pero son familias que a lo mejor no tienen habilidades verbales suficientes. Y el niño, la idea es que también pase muchas horas con su familia, oyendo lenguaje o adquiriendo habilidades comunicativas, ¿ya? Otro estudio que me pareció muy adecuado con respecto a al desempeño escolar tenía que ver con el entorno literario. Coincidimos, yo creo, todos en que el entorno literario es fundamental para los niños. De hecho, uno de los grandes desafíos de la escolaridad es que adquieran la lectoescritura y que tengan comprensión lectora, ¿cierto? Y este estudio lo que describía era que, en definitiva, el entorno literario en las familias de todos los niños, sobre todo en niños que tienen deficiencia auditiva, es absolutamente predictor del éxito escolar de los niños. Papás, mamás, familias que leen más o que crean entornos literarios en sus casas, lo que están haciendo en el fondo es crear un sustento literario, léxico, lingüístico, de creatividad, en fin, todas las ventajas que tiene el entorno literario con sus hijos, ¿ya? Por eso que, como les decía, el factor calidad de interacción es fundamental, ¿ya? Y el último estudio que les quería comentar, que también es un estudio que yo amo, que me encantó, que es de un chileno, el psicólogo Esteban Gómez, que él desde la psicología estudió el impacto que tienen los turnos del habla, el turno entre papás e hijos para conversar con los hijos, ¿ya? No hablarle a los hijos, sino hablar con los hijos, respetando turnos del habla, resultó ser absolutamente predictor del desarrollo emocional y lingüístico de los niños, ¿ya? En niños chiquititos. Y después los volvieron a evaluar cuando tenían más o menos 6 o 7 años, estaban en edad escolar, encontrando que estos niños presentaban muchísimo más habilidades a nivel de vocabulario, además de estabilidad emocional y mejores habilidades comunicativas, ¿ya? ¿Qué les quiero contar con todo esto? Es que el impacto de la pérdida auditiva depende, ¿ya? Lamentablemente depende de todos estos factores, pero mi impresión es que es una súper buena noticia, porque en el fondo podemos tener diagnósticos audiológicos determinados o podemos tener implementaciones auditivas determinadas, o podemos encontrarnos con familias, como decía Maca, que a lo mejor no quieren usar la implementación auditiva, pero ¿cuántas otras cosas podemos hacer, ¿sí? Para desarrollar el cerebro, digamos, las estrategias personales de nuestros estudiantes? Les aprovecho de recomendar a la persona que quiera involucrarse más en este mundo de la escucha y del lenguaje hablado. Existe la academia que se llama A.T. Bell, Alexander Graham Bell, que es la que nos otorga la certificación a quienes queremos seguir por esta senda. Hace un simposio todos los años, este año es el 28-29 de junio, principalmente en inglés, pero siempre hay traductor, y también cada vez las latinoamericanas nos hemos ido empoderando de esto y vamos a exponer en español. Por si acaso quieren echarle un vistazo a la página, tiene mucha información gratuita también, por si no pueden asistir al simposio en directo, hay mucha información de la cual yo estoy muy agradecida de haber accedido y que me permite esta tarde contarles estas conclusiones a las que he llegado. Así es que muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Paula. Estaba ahí pegando el link de AGB Academy. Y ya, por si acaso, ya les dejé
el paper del Task Force del 2019, del Comité de Audición Pediátrica. Está arriba en Ucursos para que lo puedan descargar ahí en material complementario de estudio. Y ahí, como nos dijeron que les gustaba, les vamos a ir dejando arriba material que puedan descargar o links a algunas páginas, porque no sé si todos conocen de repente algunas páginas donde pueden acceder, por ejemplo, a material gratuito o a charlas gratuitas, etcétera, que les puede como interesar. Y también, bueno, van a tener ahí en la clase que nosotras conversamos por interno todo el equipo. Muchas gracias, Paula, por presentarnos aquel audiograma de arcoíris. Muchas Bueno, no es gracias. invento Eso lo mío, quería no. dejar en la grabación, perdón. Sé que no es La tuyo, verdad que pero no es relevante. presentarlo... Y no, también se los puedo dejar en una resolución mejor para que lo puedan imprimir. Yo lo tengo pegado en mi box. Entonces, apenas llega una audiometría, yo lo veo y digo, ya sé cómo va a estar escuchando, cómo va a hablar, ya sé con qué se defiende de verdad se los recomiendo y no tengo ningún problema en dárselo porque no es mío. Está de acceso libre también en páginas, así que qué bueno que les haya gustado y servido lo que les presenté.